Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe. Estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza para comentar las notas más importantes de hoy. Y queremos comenzar por una nueva secuencia de, no de declaraciones, pero sí de posts de Facebook, que esta vez se han sacado contra el primer ministro, no contra el primer ministro, más bien revelando parte de la personalidad del primer ministro. El domingo, él en la entrevista en Canal 2 quiso afirmar que el post en el cual él veneraba, saludaba a la senderista Edith Lagos, no era de él, lo cual creo que mostró más bien la facilidad con la que él miente. Pero ahora han salido nuevos posts de Facebook respecto a, digamos, cómo él cree que el poder hay que tomarlo con violencia y que es el momento de iniciar un nuevo proceso. Yo sobre esto quiero decir nada más primero que cuando se trata de mirar hacia atrás y decir que detrás del origen del Sendero Luminoso habían causas estructurales que llevaron a la violencia de los sectores menos desfavorecidos, yo creo que ahí esa es una discusión académicamente e intelectualmente válida, que puede ser bastante arrogante pretender decir, no, pues no es la manera, cuando nadie te ha escuchado durante 50 años, por decir algo, o cientos años, pero que ya en el año 2015, 2014, hay un personaje como que ahora es el primer ministro que tenga ese tipo de declaraciones, sí me parece como, eh, digamos, más difícil de procesar y que políticamente por lo menos va a ser muy difícil para el gobierno sostenerlo ahí, porque seguramente van a seguir apareciendo nuevas declaraciones o posiciones que van a revelar la verdadera, las verdaderas ideas que tiene Bellido y que están muy alineadas con la lógica de Vladimir Serrón y de Guillermo Bermejo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Dale, Eh, Paolo. lo que pasa con Bellido es que no puede borrar su pasado, ¿no? O sea, ya hay líneas que uno cruza y esto algunos lo usan demasiado maniqueamente, por verlo de alguna manera, ¿no? Hay unos que no ven matices. Hay matices, ¿ya? Pero hay líneas que si es que uno dice que el poder hay que conservarlo mediante una dictadura y tomarlo, bla, 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 ya eso, el poder se conquista a través de la violencia, se conserva el poder solo a través de la dictadura que parte no comprende en ese momento de iniciar un nuevo proceso. Eso ya es irreversible, pues, ¿no? A menos que tú digas, pucha, era un idiota, a menos que tú hagas un mea culpa público y digas, era un idiota y de pronto vi la luz, estaba absolutamente cegado, estaba borracho, no sé, tuiteaba drogado, pero después de eso, ya eso tiene que ser como una especie de parte fundacional de tu ser como político, ¿no? Eso no es democrático, pues eso no es un político democrático, tanto como no es democrático llamar al golpe de Estado en plena etapa posterior a las elecciones, como hizo Barnechea, ¿no? Pero esto es igual de antidemocrático, yo no creo que haya retroceso para eso, ¿no? Guido ya está absolutamente quemado. Sí, además que mira, nosotros habíamos dicho, ¿no? Que Béjar, por ejemplo, no se había disculpado, ni había dicho son comentarios inoportunos, digamos, que tuve, lamentables, etcétera. Y el caso de Bellido más bien es la negación, ¿no? O sea, Béjar trata de decir que lo han sacado de contexto y Bellido más bien es la negación. Yo no he sido, son los troles, ¿no? Yo no he hecho eso, no, para nada. Yo no he dicho eso. Y me hace pensar en ese sacahueltero típico que te promete que era su prima, ¿no? Y que nada que ver y que no le crees nada, pues. Eh, o sea, de verdad, o sea, yo no le creo nada cuando dice eso, se nota como que está mintiendo descaradamente, ¿no? Entonces, me da cólera eso, ¿no? Que no sea capaz de ser sincero, como tú dices, Paolo, y de decir, bueno, eran otras épocas, qué sé yo, no sé, ¿no? Pero como dices, está generando muchos problemas al Ejecutivo. Cada vez veo menos posible que se le pueda dar la confianza al gabinete. Y creo que ya desde ahorita Pedro Castillo tiene que ir pensando en un gabinete plan B, ¿no? Oye, y un tema importante porque también ha habido una especie de, o sea, aquí hemos comentado el error de las declaraciones
de Béjar y por qué era insostenible, pero también es cierto que ha habido una manipulación en las declaraciones de Béjar, porque él efectivamente se equivoca, o digamos, es políticamente incorrecto decir que Sendero Luminoso es una creación de la CIA, pero hay otra cosa en la cual Béjar sí tiene razón y la historiadora Cecilia Méndez le ha explicado muy bien, y es en el tema de que el terrorismo no comienza con Sendero Luminoso, ¿no? Que ha habido terrorismo de Estado, que es una categoría además académica que se aplica inicialmente para el terrorismo de Estado, y que esa categoría de terrorismo se traslada luego, tras las acciones de Sendero Luminoso, en el caso peruano, al terrorismo que ejerció Sendero Luminoso como Partido Comunista. Entonces, claro, lo de Béjar, siendo políticamente incorrecto, inviable que sea ministro con esa declaración, creo que sí tiene una distancia muy grande con lo que vemos de Bellido, porque yo no creo que Béjar esté dispuesto a afirmar que en este momento se requiere una revolución para hacer los cambios que el Perú necesita, cosa que sí puede creer Bellido y que seguramente creen Cerrón y Bermejo, ¿no? O sea, es que ahí, o sea, es que, a ver, por lo que yo, y a mí me parece totalmente nefasto lo que ha dicho, es de que la CIA ha preparado a Sendero Luminoso, ¿no? O sea, eso no es o sea, eso no es políticamente incorrecto, eso es totalmente Ajeno, ¿no? incierto, ¿no? Claro. Perdón, Ale, se me fue un poco la señal, que te perdí. ¿Qué cosa decías? Que me parece que no es o sea, tampoco voy a tapar al sol con un dedo, o sea, la izquierda ha saltado a analizar históricamente el origen de las guerrillas y del terrorismo de Estado. Nadie está negando eso, o sea, yo me agarro simplemente de una frase que es totalmente inoportuna, no políticamente No, incorrecta, tú no, totalmente. Ale, pero un sector de la derecha sí, y además hay un sector de Sí, la pero derecha que además no, no, escúchame, yo estoy de acuerdo contigo sobre lo de Béjar porque lo hemos criticado acá, yo no estoy, o sea, hay dos declaraciones de Béjar, la de febrero y la de noviembre, entonces la derecha, este, o sea, yo estoy de acuerdo con que Béjar tenía que irse. Ahora, desconocer que en el Perú ha habido terrorismo de Estado, desconocer que la Marina formó parte, por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, de todas las, digamos, de la formación de grupos paramilitares de derecha, también es como negar la realidad, ¿no? O sea, no nos, Béjar tenía que irse, es inaceptable lo que él dice, pero tampoco venga a la derecha a decirnos de pronto que digamos que digamos con el combate contra Sendero fue todo sacrosanto cuando la Comisión de la Verdad es bien clara en señalar Pero responsabilidades, ¿no? es que eso es lo que me da cólera de este debate, porque se sigue abriendo una distancia muy grande entre la izquierda y la derecha. O sea, cuando yo ataco o me indigno por los comentarios de Béjar, no significa que le estoy dando todo el crédito a la Marina y que diga que sea lo máximo. La Marina cometió serios abusos, se ha investigado sobre eso y está probado. Evidentemente hay gente que está presa por eso. Pero una cosa no quita la otra. Entonces yo no entiendo este cargamontón de la izquierda de atacar a la Marina y no no ser autocríticos, que es lo que necesita la izquierda en este momento si quiere sobrevivir, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Digamos que hay un sector de la izquierda que ya está con la idea, válida además, pero que no debe llevarnos a perder la perspectiva de que hay un cargamontón desde la derecha que pretende vacar a Castillo, lo cual es cierto, pero claro, quien está cometiendo los errores es el gobierno de Castillo, entonces no se le puede culpar a la derecha de los errores que viene cometiendo Castillo, sabiendo además que la derecha iba a estar claramente en una actitud confrontacional, ¿no? Esa es responsabilidad estrictamente del gobierno y que la izquierda no quiere asumir, ¿no? Y dicho eso, en el Congreso, no sé si ayer lo llegaron a hablar porque no pude estar, pero hay mociones de censura, interpelaciones, mejor dicho, ya para 7 ministros, ¿no? O sea, vienen con todo. Y, y, Y y un tema ahí de fondo que quizás no hemos hablado tanto es como la Marina se bajó un ministro en 4 días, una cosa así, ¿no? Porque ha salido Béjar a decirle a Prensa Latina de Cuba que le pidió la renuncia a Bellido porque él no quiso disculparse, ¿no? Porque él quería ir al pleno y digamos, hablar en el pleno. Pero le pidieron la renuncia y eso es por influencia directa del comunicado que presenta la Marina, porque por más que eso no, digamos, no vería tanta prontitud con un gobierno que no está dispuesto a ceder, no parece dispuesto a ceder, pero de pronto la Marina comunica y ellos ceden y piden la renuncia y se va el ministro como si las mismas. ahorita necesitamos, yo creo que más que una derecha consciente, que también lo necesitamos evidentemente, pero una izquierda que pueda hacer la capacidad de hacer autocrítica para enmendar, corregir
y hacer que la gente o sea, los defienda, ¿no? O sea, ahorita a mí, no, discúlpenme, pero no me provoca defender al gobierno de Castillo si le niegan la confianza. Qué pena por el gobierno de Castillo, qué pena por la estabilidad del Perú, pero es que ya no se dejan ayudar de alguna manera porque están cometiendo serios errores. Entonces es importante que sean conscientes de eso. Por ejemplo, el ministro de Cultura el día de hoy ha dicho, o ayer, de que se podría cerrar el Mincetur, ¿no? Entonces, esto es un error garrafal, no puede cerrar el Mincetur. Y la gente, ha salido un comunicado hoy día de ex ministros de turismo diciendo que esto es inaceptable, digamos. Pero la mano de frente. Claro, pero la gente, pero la izquierda diciendo, ay, mira quién firma, ay, está Cayetano, no sé de quién se quejan ahí, no me acuerdo quién es la, no, perdón, está Meche Arauz, que no sé qué, y es, hombre, olvídate de quién está firmando, concéntrate en lo que está pidiendo el gobierno, o sea, no puedes permitir, o sea, que pasen estas cosas, no puedes pasar por agua tibia cualquier barrabasada de la izquierda solo porque sale alguien de la derecha que no te cae a decir que se opone. Yo de acuerdo con eso, Ale. Pablo, ¿estás por ahí? No Sí, estoy de sí, sí. acuerdo. Este gabinete no... Está clarísimo, ¿no? Están sus puntos débiles, que son un montón. Y si Castillo no hace cambios, que esperemos que se esté tomando los días para hacer cambios, porque se está demorando en nombrar un canciller, su gobierno va a ser crisis tras crisis y lo irá a defender pues esta izquierda que siempre cree que todo tiene que ver con con el imperialismo que quiere boicotear las revoluciones, pero después el centro no va a apoyarlo absolutamente para nada, y inclusive yo diría que sectores de centro izquierda tampoco lo van a hacer. Ahora, una cosa que quedó pendiente del podcast de ayer fue este debate de cómo va a ser, ya más allá de los temas morales, ¿no? Sino en practicidad, cómo va a ser la presentación de Bellido ante el Congreso. Y ahí lo que hablábamos con Ale es que incluso puede ser una oportunidad para que capitalice él políticamente por esta actitud que tiene de burlarse de la oposición y de burlarse de los entrevistadores y de burlarse de quien tiene al frente, ¿no? Que además ahí cuando hace eso me parece que cae bastante bien. Y una idea, bueno, ahí le doy el pase a Ale, ¿no? Pero una idea interesante ahí era cómo eso se interpreta desde la simbología del personaje, ¿no? Sí, bueno, los más jóvenes no sé si se acuerdan, pero yo creo que Bellido es un actor o un personaje, está haciendo, digamos, el desempeño de un personaje, digamos, que puede caerle bien a cierto sector de la población. Y me recuerda a este personaje muy carismático, con esta viveza andina, como le llaman a algunos, que era Tulio Loza, ¿no? Cómo es que en los 80s tú tienes que sobrevivir ante un mundo agresivo, centralista, blanco, poderoso, jerárquico, digamos, y cómo más bien te enfrentas a eso, digamos, y sacas provecho de eso, ¿no? Me recuerda un poco eso y es un personaje que se contrapone, por ejemplo, con la paisana Jacinta, que está cargada de estereotipos muy racistas, discriminatorios, ¿no? Donde se alude a las personas andinas con incapacidad, digamos, para razonar ágilmente, ¿no? Tulio Loza es justamente todo lo contrario, ¿no? Es una persona ágil, que se enfrenta, que sobrevive, que se ríe, que se burla de ti, ¿no? Entonces, eso, la mayoría de la población que ha vivido, que se ha tenido que enfrentar justamente a un mundo de privilegiados blancos, digamos, limeños, centristas, ¿no? Me parece que es un personaje que puede caer bien a la mayoría de los peruanos, ¿no? O sea, nosotros, al menos yo desde mi posición de limeña, puedo decir, ay, Bellido, qué mal, cómo se porta, cómo habla en quechua insultando, ¿no? Pero poniéndonos del otro lado, yo creo que eso es algo que le puede gustar a la mayoría de las personas. No me acuerdo, A mí no me la acuerdo, ahorita comparación me parece... un A ver, dale. cortito, no me acuerdo si es en La Revolución y la Tierra que lo vi, pero hay algún sitio en el que se explica cómo Tulio Loza, con su personaje que si mal no recuerdo era Nemesio Chupaca, logra ese vínculo con su audiencia por presentarse como una persona de provincia que llega a Lima y que huevea al limeño blanco, ¿no? O sea, que lo agarra de idiota. Y que eso lo pone por encima del limeño blanco y que por ende genera una identificación positiva, además reivindicativa, ¿no? Entonces, esa simbología del personaje, en ninguna otra cosa probablemente se parezcan, por ahí que tiene un aire mínimo, pero digamos, no se parecen en ningún otro de los rasgos del personaje de Tulio Loza más que en ese, y ese creo que le puede servir bastante.
El ejemplo me parece bueno porque yo creo que hay una característica de Tulio Loza que tal vez se puede extrapolar a Bellido, y es que quiere agarrar a todo el mundo de piquichón. El problema, el problema es que yo creo que Bellido no le va a pasar eso solamente con la élite limeña, sino que le va a pasar en general cuando va a Chumbivilcas y trata de simplemente decir, oye, yo en 2 meses ya los arreglo todo, y Exacto, después se pasa 3 semanas sin responder el teléfono a nadie. Sí, pues. La exacto, gente no se la va a aguantar, claro. o sea, la gente no es tonta. Ahora, yo igual, además de esa variable, creo que la gente sabe que Tulio Loza era un personaje cómico, pero no tengo claro que el peruano esté dispuesto a aguantar ese tipo de actitudes. O sea, mejor dicho, creo que hay un sector radical que efectivamente espera que alguien tenga ese tipo de tono reivindicativo. No me queda claro que todos aquellos que están buscando un cambio, por ejemplo, en el votante de Castillo, tengan necesariamente este, que esté de acuerdo con ese tipo de actitudes, ¿no? Tal vez inclusive, yo te diría que Eran si en las otros próximas tiempos encuestas, también, ¿no? sí, el tema de género, tal vez los hombres puedan Ujú, estar más de acuerdo con ese tipo de actitudes y las mujeres exacto. no. Y los Este, mayores. exacto. Y los jóvenes no tanto, ¿no? Ujú, Pero en sí. fin, vamos a movernos de tema, ¿no? Vamos a hablar entonces de un informe de Sudaca que ha sido publicado hoy, que es importante porque se ha abierto el debate sobre el retorno a las aulas. Paolo, cuéntanos Sí, tú que has estado detrás del reportaje, qué cosa es lo que está planteando Sudaca. es importante porque si bien el 69% más o menos de los padres, según Datum, sí quieren regresar, hay un sólido 30-31% de padres que no quieren regresar a las aulas. Y prueba de ello es que apenas el 10% del universo de colegios que estaban habilitados para regresar, digamos, pero habilitados me refiero a que tenían luz verde legal, normativa para regresar, solamente el 10% han optado por regresar. Y eso se debe, según el informe y según los datos, a dos cosas principalmente: las brechas de infraestructura, es decir, colegios que no tienen servicio de agua y desagüe saneado, digamos, y como debe ser, porque tienen o silos, o acequias, o etcétera, etcétera. Y ahí también infraestructura entra una cosa importante, que es hay un montón de colegios que no tienen la infraestructura adecuada, unas porque se derrumbaron con fenómenos del Niño, con sismos, etcétera, y no han sido reconstruidos, otras porque simplemente no la tienen y tienen una infraestructura hacinada. Estamos hablando de una pandemia donde tiene que haber ventilación y tienes colegios donde la mitad del colegio se cayó y todos los alumnos pasaron desde el 2017 a estudiar solamente en las 2 aulas que quedaron en pie. Eso, o las 3 aulas que quedaron en pie, eso es inviable durante una pandemia. Lo mismo si es que estás estudiando en aulas prefabricadas porque no te han construido el colegio, ¿no? Y hay este eterno ping-pong entre gobiernos locales y Proniet, que se tiran la pelota y dicen unos no chambean, los otros tampoco, mejor dicho, se acusan de eso unos a los otros y nadie construye nada. El otro tema es la vacunación docente. 1 de cada 3 docentes recién tiene sus 2 dosis completas y por supuesto que los sindicatos no, digamos, sí quieren volver, pero no quieren volver hasta que no se les garantice por lo menos la vacunación y o un espacio habilitado normal para volver. Entonces, la gente quiere, hay un montón de gente que está haciendo campaña para volver y volvemos al tema, ¿no? ¿Deberían volver? Sí, deberían volver, pero hay condiciones para que vuelvan, quizás no, ¿no? Sí, es un tema muy complicado, ¿no? Complementar lo Yo que tú creo, dices en el tema de la infraestructura educativa, en el- ah, eh, perdón, David, perdón, dale, dale. en- no, no, lo que quería comentarles es que además de las variables que plantea Paolo, efectivamente cuando sale este mapa del UNESCO que muestra que el Perú es uno de los 6 países que aún no reabre las escuelas, el problema es que ese mapa no toma en consideración por millón de las primeras olas para saber, o sea, no podemos compararnos tan fácilmente, ¿no? Y ahora además hay un problema bien serio, y es que la variable delta está originando que el número de niños y adolescentes infectados por COVID sea mayor, en términos absolutos y como proporción del total de gente que se contagia del COVID. Es verdad que aún así el porcentaje de niños que terminen hospitalización y cama UCI sigue siendo bajo, entre comillas, pero también va aumentando. Y en Estados Unidos hay médicos llamando la atención sobre que va a haber falta de camas UCI pediátricas para atender esta ola que está comenzando con la variable Delta. Entonces mi pregunta es, si en Estados Unidos no tienen camas UCI pediátricas para afrontar una tercera ola con la variante Delta, digamos, para parte del debate tendría que ser, oye, que el Ministerio de Salud nos cuente qué cosa ha hecho para contener una ola así. Ahora, también es cierto
que esta información sobre los niños y los adolescentes contagiándose más de COVID con esta variante Delta son nuevos, son de los últimos 30 días, 60 días, ¿no? Es algo que no existía cuando la gestión anterior planteó su plan de retorno. Entonces, esas variables también tienen que ser incorporadas para saber qué cosas estamos en capacidad de manejar y qué cosas no, o qué costo queremos asumir, ¿no? Porque hay un costo efectivamente de que no vuelvan, pero si vuelven, hay un costo también. Entonces el tema es, ¿cuál es ese costo? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se distribuye? Porque nuestros hijos van a ir en auto privado al colegio, seguramente tendrán condiciones, este, pero la mayor parte de colegios no pasa eso y la mayor parte de familias tienen que usar transporte público para llevar a sus hijos al colegio, ¿no? Estamos metidos en un drama y estamos pagando las consecuencias de 30 años de políticas equivocadas en diferentes ámbitos y aquí estamos. Yo no sé si 30, ¿ah? Yo diría que es parte de de la historia republicana, ¿no? Pero en todo caso, claro, uno se pregunta, y yo también soy una de ellas, ¿no? ¿Por qué los malls están abiertos y las escuelas no? Y claro, el problema es que se ha permitido que los centros comerciales abran a propia capacidad de los centros comerciales. Entonces, el centro comercial tiene las posibilidades de poner un guardia de seguridad en la puerta que te toma la temperatura, que te da alcohol, que tiene instalaciones de agua y saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que ya tú ves cómo lo haces y te abres, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, ya por vender, hace el esfuerzo, invierte más y lo hace. ¿Qué pasa con las escuelas que no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, es bien complicado. Sin embargo, creo que todavía hay muchas incongruencias porque me parece que se sigue pensando bajo el enfoque nuevamente blanco-negro, en donde se cree que volver a clases es volver nuevamente al ritmo de 8 horas al día, 5 veces por semana, cuando podría ser de una forma más escalonada, ¿no? Las playas ahorita están abiertas, pero los parques públicos siguen con cintillo, este cintillo amarillo de prohibido el ingreso, cosa que me parece extraña. Entonces los niños igual juegan en el parque, en otro lado, y miran cómo los juegos están con el cintillo. Entonces no hay ahí hay una congruencia, digamos, en las decisiones, ¿no? Entonces me pongo en los zapatos de los decisores públicos y sin duda es difícil porque, como tú dices, David, la variable... la variante Delta está particularmente haciéndole daño a jóvenes y a niños y evidentemente pues juntarlos de nuevo es ponerlos en mayor riesgo justamente a la población de mayor riesgo, ¿no? Entonces es complicado, pero creo que existen todavía soluciones posibles. Hay colegios que no tienen infraestructura de agua y saneamiento, pero sí tienen espacios físicos al aire libre para poder llevar ciertas actividades mínimas, diarias, que puedan ayudar a trabajar, ¿no? Hacerse en los parques. Y hay casos de profesoras que en zonas rurales han establecido esas condiciones porque simplemente la conectividad era imposible, ¿no? Entonces, creo que soluciones hay, pero si nos quedamos enfocados en regresar a clases 8 horas al día, 5 veces por semana, pues no vamos a abrir nunca, ¿no? Solo un comentario, ¿vale? Adicional es que, y además el tema es, o sea, todos estamos de acuerdo con que hay que volver, el tema es cuándo. Entonces pretender volver, ha pasado año y medio, está clarísimo los costos que ha habido. Pero digamos, faltan 3 años para que termine el año escolar. Justo ahora que va a comenzar la tercera ola con una variante Delta, si queremos hacer eso, creo que lo que deberíamos exigirle al gobierno es que para marzo hay un plan, y un plan que implique que ya no vamos a dar marcha atrás. Es decir, en marzo se vuelve a las aulas y ese escenario y ese plan tiene que considerar que vamos a tener que convivir con el coronavirus y con las variantes que aparezcan, porque van a seguir apareciendo eh, variantes y que tiene que buscar soluciones para aquellos centros educativos como los que ha descrito Paolo, que no tienen condiciones mínimas para que los chicos vuelvan, o que no tienen, o distritos en los cuales no hay espacios públicos cercanos para tratar de hacer actividades al aire libre. Y otro tema que no se ha visto es el transporte público, porque si el gobierno de Vizcarra, que nos meció con el tema de las vacunas, se hubiese puesto a trabajar en un plan, podríamos tener alguna alternativa para movilizar a chicos, a niños exclusivamente en algún tipo de transporte por la ciudad, pero eso no existe, o podríamos reubicarlos en colegios cercanos a su zona para que no tengan que trasladarse, ¿no? Hasta otros puntos, pero nadie ha hecho la tarea, y es lamentable, y hay que presionar para que se haga la tarea, pero hasta ahora no ha sido hecha. Y esa es la conclusión, creo. Nadie ha hecho la tarea y la tarea tendría que haber sido hecha
desde el gobierno de Vizcarra incluso pensando en un regreso, pero sobre todo en el gobierno de Sagasti y en este gobierno, ¿no? Y no se ha hecho. Así es, Sí, bien. es complicado, Dale, ¿no? Pablo. Pero nada, eso. Sí, muy difícil. La verdad es que lo más triste de todo es que todo hace prever de que este gobierno no la va a hacer, ¿no? O sea, el gran peligro que tenemos en este momento no es que los chicos no vuelvan ahora en septiembre al colegio. El gran riesgo que tenemos es que lleguemos a marzo y que tengamos un año escolar más perdido. Y eso es lo Sí, que deberíamos eso tratar de sería evitar. terrible, eso Eso sería sería terrible, terrible, pero es un terrible. escenario totalmente posible en este momento. En fin, bueno, señores, nos quedamos con esta nota un poco preocupante. Vamos a ver si es que en los próximos días, semanas, el ministro Cadillo puede darnos alguna sorpresa, ya que es de lo más rescatable que hay en el Consejo de Ministros. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de sudaca.p. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Nos chao, chao. vemos.